Caballeros, señoritas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares junto a sus familias. Estamos nuevamente en una clase de historia común y en esta ocasión vamos a trabajar los desafíos y las problemáticas del concepto de globalización, del proceso de la globalización. La clase anterior trabajamos lo que era la globalización, ¿cierto? Su implicancia económica, sus implicancias sociales, las implicancias políticas, algunas características de la globalización en un esquema, cómo ha sido un concepto muy importante actualmente en el siglo, sobre todo a finales de la década del 90 y sobre todo ahora, el siglo XXI, año 2020, el avance científico, tecnológico, el impacto del Internet, cómo se ha conectado la economía mundial, las transnacionales, eh, y cómo esto ha afectado también a diferentes países del mundo, cómo depende Chile de la economía mundial, cómo Chile ha ocupado sus ventajas comparativas como la gran costa, una democracia estable, supuestamente bajos niveles de corrupción, que también les hago la pregunta a ustedes, que es bastante debatible, bueno, en comparación con otros países, y cómo este concepto ha ido calando y es parte ya de la sociedad contemporánea o post-contemporánea que estamos actualmente, ¿ya? Y lo de hoy día va a ser analizar problemas y desafíos globales, sesión 1. Ya son muchos problemas y desafíos globales y lo quise separar en dos sesiones para que no sea una clase de 50 minutos. Ya. Primero, tomando lo de la clase anterior, leo y comento. La internacionalización de la economía origina desafíos para los productores locales que deben enfrentar la competencia de los grandes multinacionales extranjeras, ¿cierto? Hablamos también de la internacionalización de la economía, que me río porque me cuesta decirlo, y también de la internacionalización de los capitales, ¿cierto? De cómo también algunas personas venían a inyectar recursos a algunos países relativamente estables económicamente, ¿ya? Claro ejemplo y un problema y un desafío también de este proceso de economía abierta es que ha afectado a los diferentes países y a los productores o a las pymes o a las pequeñas empresas de diferentes países. Por ejemplo, un ejemplo que doy siempre. Eh, Local de negocio, local de barrio y en la esquina, una cuadra al lado, se instala un supermercado o un mall, ¿ya? Y por ende, este productor local no puede competir a la par con esta multinacional o esta empresa gigantesca, ¿ya? También existen desafíos en torno al uso responsable de los recursos naturales, que lo vamos a ir abordando, lo vamos a ir comentando también, quiero que lo conversemos. Recursos no renovables, renovables, ¿cierto? La dependencia del petróleo, usar energía eólica o solar, no depender solamente de los combustibles fósiles como el gas o el petróleo, ¿cierto? El desarrollo sustentable, que también lo vamos a abordar hoy día, y una explotación de recursos que asegure la existencia de estos para generaciones futuras, ¿cierto? El tema de la conservación y preservación, dos conceptos muy importantes que también surgen en esta década, en este siglo XXI, ¿ya? Ejemplo de su vida cotidiana, cómo la globalización los ha afectado de una forma negativa. Pregunta por ustedes. Ya asumo que también los ha afectado de forma positiva y gracias a la globalización podemos tener esta instancia de clases online, ¿ya? Pero si pensamos en un ámbito negativo en sus vidas cotidianas, ¿cómo esta globalización los ha afectado a ustedes en su vida común y corriente? Ya, otro desafío que enfrenta el mundo, y les puse aquí a Don Petróleo o Petrolín, como lo quieran llamar, ya es el tema de la dependencia de la energía proveniente del petróleo. Ya el petróleo no solamente se utiliza, esto también lo voy a volver a repetir en las siguientes diapos, pero lo quise colocar porque lo encuentro bastante relevante. Ya dependemos del petróleo no solamente como un combustible que pueda mover grandes industrias o también el tema automovilístico. El petróleo es utilizado para diferentes productos, ustedes lo pueden buscar para el plástico, para asfalto, en las industrias, en las telecomunicaciones, en los transportes. El mundo actualmente depende del petróleo, ¿ya? Y eso es un tema bastante, una dicotomía, ¿cierto? Porque dependemos del petróleo, pero el petróleo no va a ser eterno, se va a acabar en algún momento.
El mercado mundial depende del petróleo, el precio del dólar depende del petróleo, o sea, la moneda internacional depende de un combustible fósil, ¿ya? Y el mundo en sí depende del petróleo, ¿ya? Y esto es un desafío muy importante que también lo vamos a ir conversando en el transcurso de la clase y también de las siguientes sesiones. Ya, esto es lo primero entonces, como para ahondar y para hacer una bastante general comenzar estos problemas y desafíos que en realidad usted a lo mejor ya los conoce, lo han escuchado, ya, pero es necesario volver a destacarlos. Después del 2000, las Naciones Unidas se reunieron los grandes líderes mundiales en una conferencia del 2005, ¿ya? O 2000, creo que 2005, ¿sí? Y plantearon los diferentes desafíos que tenía el mundo en ese año y cómo debían solucionarlos para el año 2015, ¿ya? Ya han pasado 5 años de eso, ¿ya? Y se propusieron los objetivos del milenio, ¿ya? Y en gran medida los objetivos del milenio están orientados a poder intentar erradicar, mitigar o subsanar las diferentes problemáticas que vienen también con el tema de la globalización, ¿ya? Y acá hay 8, ¿ya? Primero, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Lamentablemente, la pobreza extrema sigue presente en gran parte de África, en países tercermundistas, y el hambre, dicen que actualmente 200, 300 millones de personas padecen hambruna. Ejemplo, África, lamentablemente es así, ¿ya? Y es un desafío que no se ha podido erradicar, ¿ya? Y también es complicado erradicarlo completamente, ya por diferentes disposiciones de gobierno, por el tema económico, pero no, es complicado, pero no imposible, ¿ya? Segundo, lograr la enseñanza primaria universal, ¿ya? O sea, la enseñanza básica universal y también la enseñanza preescolar. En Chile la enseñanza pre-kinder, kinder y enseñanza básica y media son obligatorias, ¿ya? Ahora, igual fue un proceso largo, pero en algunos países no. En algunos países la enseñanza primaria, primero, no existe, no hay instancia, no hay establecimientos educacionales, no hay docentes, no hay nada relacionado con la educación. Por ende, primero sería lograr esto, la enseñanza primaria universal, que todos tengan la opción de estudiar, ¿ya? De entrar a estudiar y que los estados se hagan cargo de esta educación también, muy importante. 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, que ha aumentado en el transcurso después de la segunda parte del siglo XX, sobre todo ahora, que se ha promovido el tema de la igualdad de género, ¿cierto? Y también el empoderamiento de la mujer. En Chile se han visto diferentes disposiciones, como la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En algunos países hay diferentes políticas públicas orientadas a que la mujer pueda participar más activamente dentro de la política y la economía, ¿ya? Y también este es un desafío pendiente. Se han propuesto y han promovido diferentes medidas, pero no son suficientes. 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, que también es un tema muy importante. En gran medida mueren muchos jóvenes de menores de 5 años en gran parte del mundo, pero principalmente en África y en Asia. 5. Mejorar la salud materna, ya objetivos del milenio, orientados al año 2015. 6. Combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades, ya enfermedades son todas estas. 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, aquí viene de la mano el tema del desarrollo sustentable. Y 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo, que también es muy importante. Y les hago la pregunta a ustedes, si tuvieran que categorizar o hacer una elección de 3 objetivos del milenio más importantes para ustedes, sabemos que todos son importantes, ¿cuál sería? ¿Ya? Ya, problemas. Ya, todo lo anterior también son problemáticas, ya, pero ahora voy con más problemas más detallados. Ya, el primer problema es el problema medioambiental, ya. El problema medioambiental, esta idea del problema del medio ambiente, un segundo. Si pensamos en Europa, en la Segunda Guerra Mundial o en el surgimiento de la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial en el 45 y sobre todo en la década del 50 y el 60, donde estuvo la Guerra Fría una pugna bastante importante entre la URSS y Estados Unidos, el concepto del problema medioambiental en realidad no era tan tocado, ¿cierto? No era tan importante. Algunos autores, científicos,
historiadores lo comentaban, pero no era un tema tabú, un tema tan importante en la época, porque no era evidente todavía algunos de los problemas que afectan en la actualidad, ¿cierto? Como el cambio climático, el calentamiento global, ¿ya? El tema del medio ambiente ha sido planteado dentro del contexto de la globalización por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, creado en el 72 en la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente en Estocolmo. Ya después del 70 principalmente, después de la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se fue potenciando y se fue conversando el tema medioambiental. No es que antes no se hiciera, solo que era de una menor medida, ¿ya? Y después de esta creación de este programa, algunas potencias importantes, sobre todo las potencias industriales, ya pensamos en Estados Unidos, Alemania, China, sobre todo ahora India, ¿ya? Y países asiáticos, lentamente se les fue recalcando la importancia del tema medioambiental. ¿Ya? Ahora un tema tabú que se conversa y está en boga y en discusión. Acá recién empieza de forma incipiente a conversarse del tema medioambiental. ¿Ya? Acá yo coloqué esto por algo muy sencillo. ¿Ya? La evolución de la conciencia medioambiental fue cambiando del 70 al 80, al 90, al 2000, 2010, 2020. La sociedad común y corriente, nosotros, la sociedad civil, tuvo una actitud bastante pasiva al comienzo, en el 70, en el 80. Después del 90 lentamente empieza el tema también de conversar de la importancia de la capa de ozono al comienzo, del efecto invernadero, de la contaminación de los océanos, y en el 2000 y ahora 2020, lentamente por diferentes disposiciones, por el tema de la globalización, por el tema de mayor acceso al conocimiento, a la cultura, por también un tema educacional, porque ahora se hablan estos temas del problema medioambiental, que antes no se trabajaban, lentamente la sociedad se ha ido informando y se ha ido nutriendo de información que personas en la década del 70 no tenían, pues era como obvio, ¿cierto? Y esto viene de la mano con el tema de la evolución científica y tecnológica, ¿ya? Entonces les hago la pregunta, para ustedes, esta evolución de la conciencia medioambiental, ¿qué opinan? ¿Está acorde o no? ¿Qué piensan del tema medioambiental? Desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, y yo le coloco acá, le coloqué un concepto contemporáneo, porque después de la década del 90 principalmente a la actualidad, surge este concepto del desarrollo sustentable. Antes no existía, era imposible ligar el desarrollo de la economía con el desarrollo medioambiental. Si pensamos en la revolución en las revoluciones industriales, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, daba lo mismo el tema medioambiental, era lo importante la economía, economía de guerra, economía de guerra, ¿ya? Entonces, sabemos que el desarrollo sustentable es poder ligar el desarrollo de las sociedades, el desarrollo de las economías, pero que vaya en resguardo del medio ambiente, ¿cierto? Utilizar los recursos que nos entrega la Tierra, pero poder preservarlos y cuidarlos, ¿ya? El desarrollo económico manteniendo una armonía con los recursos naturales, ¿cierto? Sobre todo con los recursos que no son renovables, ¿cierto? Como el petróleo o el gas. Este desarrollo sustentable tiene diferentes desafíos pendientes, que en la actualidad Chile es parte de este problema medioambiental y es parte de este desarrollo sustentable y tiene estos desafíos pendientes. Primero, población y recursos humanos. En gran medida ustedes saben que la población ha crecido exponencialmente en los últimos 200 años, pasando de 3.000 millones de habitantes a 9.000 millones de habitantes aproximadamente, y por ende si existe mayor cantidad de población, se necesita mayor cantidad de elementos y por ende se va a sobreexigir el tema medioambiental. ¿Ya? Esto es como bastante obvio, pero es importante comentarlo. Y esto es un desafío pendiente. Tenemos que poder buscar la forma política internacional o políticas de Estado que vayan en resguardo del medio ambiente y también en resguardo de la población. Se puede hacer. No es utópico, es posible. Seguridad alimentaria, faltó aquí el cachito de la A, que también es un desafío pendiente de este desarrollo sustentable, porque en gran medida muchos países, sobre todo los países desarrollados, tienen economías gigantescas, mayor cantidad de recursos, de alimentos, pero todavía existen esas diferencias de desigualdad entre continentes. Si pensamos en Europa
Y en África una desigualdad tremenda. Y el claro ejemplo de acá de América Latina, si pensamos en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y pensamos en México y en parte de Centroamérica, es una diferencia tremenda de recursos económicos, de recursos alimentarios, de diferentes facetas de la vida que a veces no aseguran esto. Esto es lo básico para cualquier sociedad, tener una seguridad alimentaria, ya tener los recursos necesarios para poder subsistir. Especies y ecosistemas, acá hago alusión en gran medida y lo coloqué por el tema de poder preservar las especies y los ecosistemas, y el claro ejemplo de esto en el ámbito nacional, el tema de las hidroeléctricas que se querían instalar en el sur de nuestro país y que algunas están instaladas, que bueno, ya son un recurso económico importante, entregan trabajo, pero van en desmedro del medio ambiente, ¿ya? Y por eso el Estado chileno, con sus diferentes organismos de medio ambiente nacionales y con las diferentes propuestas del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, intentan que las empresas y el Estado puedan promover y garantizar que el medio ambiente se resguarde, ¿ya? Por eso también existen parques nacionales, monumentos nacionales, santuarios de la naturaleza, porque van en ayuda también de lograr esta preservación del medio ambiente y también lograr este desarrollo sustentable. Energía, ya lo comenté, pero la economía mundial vive de las energías no renovables, como el gas y el petróleo, y se han implementado en los últimos 20, 30 años diferentes medidas para mitigar el uso de estas energías no renovables, como el uso de la energía eólica o también de la energía eléctrica, ¿cierto? Autos eléctricos, actualmente en Chile existen casas con paneles solares, en parte de desierto se usa energía eólica, y lentamente ha ido la sociedad y diferentes estados, también depende del estado. Si pensamos en Chile en comparación con Finlandia o Noruega, estamos 3 peldaños abajo, pero lentamente ha ido creciendo esta conciencia de cuidar el medio ambiente y poder proteger y resguardar este medio ambiente. Y el último, la industria, que es como redundar en lo mismo, el tema de que ustedes saben que las industrias dependen de la energía no renovable, y en gran medida estas industrias tendrían que reformularse, buscar las diferentes medidas para poder intentar mitigar este daño medioambiental, y también que sigan entregando también un aporte importante. La industria apoyan a la economía y a las sociedades, ya entregan trabajo y entregan alimentos, pero van en desmedro en gran medida del medio ambiente. Acá hay una cita que dice: el desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo, consta de 3 pilares. El desarrollo sostenible trata de lograrla de manera equilibrada: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. En el 92, la comunidad internacional se reunió en Río de Janeiro, Brasil, para discutir los medios para proponer en práctica el desarrollo sostenible. Durante la denominada Cumbre de la Tierra del Río, los líderes mundiales adoptaron el programa 21 con planes de acción específicas para lograr el desarrollo sostenible en los planos nacionales, regionales e internacionales. Esto fue seguido en el 2002 por la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible, que viene de la mano también con el tema de los objetivos del milenio, en que se aprobó el plan de aplicación de Johannesburgo. El plan de aplicación se basó en los progresos realizados y las lecciones aprendidas desde el Cumbre de la Tierra, ¿ya? En gran medida, los 3 pilares del desarrollo sostenible son lograr de manera equilibrada el desarrollo económico, social y la protección del medio ambiente, lo que hemos hablado. Ya. Ahora, un segundo. Gracias. Ahora el tema muy importante, que lo vamos a conversar, creo que la próxima semana vamos a tener una reunión por Zoom, vamos a hacer algo. El tema del calentamiento global. Ya rápidamente avanzando en esto, ¿ya? Calentamiento global, ustedes saben que la temperatura de la Tierra ha ido aumentando considerablemente en los últimos 200 años, sobre todo, y viene de la mano con la primera revolución industrial, con la segunda y con los procesos industriales que ha sufrido nuestro planeta en los últimos 200, 300 años. Y el calentamiento global en gran medida, ¿cierto?, es que la Tierra y los océanos han ido aumentando su temperatura, ¿ya? Eso lo saben, hay diferentes científicos que están estudiando el tema del calentamiento global, viene de la mano también con el tema de la capa de ozono, de cómo en diferentes partes del mundo también han sufrido diferentes problemas, ¿ya?
El efecto invernadero, ¿cierto? En gran medida también que está de la mano con el calentamiento global. Ustedes saben que el planeta recibe los rayos del sol, la radiación UV, y los rayos rebotan en la Tierra y salen fuera de la atmósfera, pero en gran medida por los diferentes gases que estamos utilizando, CO2 o los mismos aerosoles, realizan una capa en torno a la atmósfera que evitan que esta radiación salga y por ende el planeta se está sobrecalentando. Y el claro ejemplo, el desarrollo industrial que ha potenciado el tema del efecto invernadero y el cambio climático, que es como obvio también, que es muy evidente. Lugares donde no había inundaciones, hay inundaciones, han cambiado clima en diferentes zonas del mundo, bastante incendio. Caso de Chile ahora se ve muy bien reflejado ahora mismo, lluvia, después semana siguiente temperatura sobre 30 grados, las estaciones ya no están tan claras, ¿cierto? En Chile hace 10 años atrás o 15 era otoño, primavera, verano, invierno, ¿cierto? Las 4 estaciones. En Europa siempre han habido 2 estaciones que son invierno y verano. Y lentamente estas estaciones también han ido cambiando por el tema del cambio climático, ¿cierto? En zonas donde no pasaban sucesos, ahora están sucediendo, ¿ya? Y también sucesos que pasaban de forma bastante reducida, por ejemplo, huracanes que siempre han pasado en el Océano Atlántico, en la parte de Estados Unidos, Puerto Rico, que han pasado siempre, ahora han ido aumentando con el tema también del cambio climático. Y como obvio, han surgido visiones disímiles o visiones contrarias en relación a estas problemáticas. Una postura bien clara que dicen que son procesos naturales, que no es por acción del hombre, ya y lo pueden buscar, y es verdad lo que estoy diciendo, que la Tierra se va a autorregular, que esto va a pasar, y la otra visión está orientada al tema no, nada que ver, al tema de la acción del ser humano, ya, no a la acción del hombre, es un término bastante siglo, edad media, ya, hombre y mujer, ya, a la acción del ser humano en contra del medio ambiente, ya. Y estas visiones han tenido diferentes pugnas después del año 2000 y han habido diferentes conferencias en relación a esta lucha por quien tiene la razón. Y les hago la pregunta a ustedes, ¿qué piensan de eso? ¿Ya? Y también acá viene de la mano también conectado el tema de las demandas internacionales, del claro ejemplo de Greta Thunberg, ¿cierto? Que ícono de la lucha juvenil y también han surgido también otras personas importantes en el siglo XX final y también siglo XXI que también las podrían investigar, ¿ya? No solamente Greta Thunberg. Pero eso en gran medida, calentamiento global, aumento de la temperatura, efecto invernadero cuando los gases no salen, ¿cierto? De la atmósfera y se quedan y producen esto y el cambio climático, sucesos que pasan en territorios donde no pasaba antes, ¿cierto? Y acá dos imágenes. El cambio climático es una realidad en gran medida. Sol, lluvia, nieve, tornado, de todo, ¿ya? Y lo que hemos explicado, ¿cierto? Llegan, salen. Y entre más al sur, entre más al sur llegan los rayos de forma menor, ¿cierto? Perpendicular por la rotación y traslación de la Tierra, ¿cierto? Ustedes lo saben, y por ende llegan, rebotan y salen, llegan, rebotan y salen. Y algunos se quedan. Problema energético, ¿ya? El funcionamiento de la industria, el transporte y las telecomunicaciones requieren de energía. Este es uno de los principales desafíos de la globalización. Perdón, de la globalización. Tanto para seguir el funcionamiento como para lograr el desarrollo sustentable. Ya, problema energético, ya lo hemos comentado, yo lo he dicho, incluso me he adelantado, no debería haberlo hecho, pero ya lo hice, en que en gran medida dependemos de recursos no renovables. Tanto la industria mundial, el transporte mundial y las telecomunicaciones mundial requieren de energías no renovables. Ya, no todas, pero si nos vamos a una cifra, yo podría decir que un 85% no renovable y un 15% renovable, ¿ya? Y tenemos que intentar acortar esa brecha, que en 10 o 15 años más, o espero que en menos, utilicemos más recursos que sean renovables, utilizar la energía solar y la energía eólica y también la energía eléctrica, ¿ya? Fundamental para lograr un desarrollo sustentable dentro de la nación y que el mundo pueda perdurar, ya que es lo más importante. Esto es un problema energético fundamental que ya surge a finales de la década del 90, pero se ha potenciado ahora, ya en gran medida, por lo que hemos conversado acá mismo, ¿cierto?
por las visiones disímiles de las problemáticas de los problemas medioambientales. Y lo último de esta diapo es el tema de la OPEP, ¿cierto? Que es la Organización de los Productores de Petróleo, ¿cierto? Que los países que están en la OPEP son los países que controlan el combustible fósil más importante de la actualidad, de la historia también de ahora, y por ende ellos son los que regulan el precio mundial del petróleo. Ya creo que el petróleo hace un tiempo atrás estuvo en 0 pesos, en 10 pesos, si me podrían complementar eso porque no me acuerdo muy bien, sería muy significativo, ¿ya? Y en gran medida esta OPEP y esta organización de países que son parte de exportadores de petróleo son los que controlan la economía a nivel mundial en gran medida. Estados Unidos, también creo que está Venezuela, si la memoria no me falla, Irak, creo, o Afganistán, países asiáticos, muchos países asiáticos. Hay un listado, también lo podrían buscar, ¿ya? Y en gran medida esta organización es la que regula el precio mundial del petróleo, y la persona y los países que regulan el precio mundial del petróleo son los países que tienen una mejor economía o tienen mayores beneficios en relación a los que dependen de otros, ¿cierto? Chile no tiene petróleo, no tiene gas natural, por ende depende de los países desarrollados o los países productores de petróleo para poder mantener su industria de telecomunicaciones y transporte en funcionamiento. Ya dependemos, siempre hemos dependido, somos solamente productores de materias primas, no de productos manufacturados. Y como no tenemos estos recursos no renovables, vamos a depender de la economía mundial, ¿cierto? Dependencia económica mundial. Y esto es una... Si sale en una pregunta, eso es como obvio. Desde el surgimiento de Chile como república independiente, nos hemos insertado en la economía capitalista y siempre hemos dependido de otros países, de España en su momento, de Inglaterra y en el siglo XX gran parte de Estados Unidos. Y acá hay un gráfico en gran medida que demuestra el consumo de la energía en el mundo, ¿ya? Se puede ver el consumo aquí en esta parte de China, India, en gran medida Asia, Norteamérica, ¿ya? Y cómo podemos ver que acá Chile no ocupa tanta energía en comparación con esta zona, ¿cierto? Y África reducido también por muchos factores, ¿cierto? Hay poca industria, hay poco desarrollo económico y también hay poco desarrollo sustentable, ¿ya? Brasil también tiene un color muy significativo, morado, pero en gran medida podemos ver que Europa en sí, Europa occidental, y también Europa oriental, esta parte, y Asia son fundamentales para el consumo de energía del mundo, ¿cierto? ¿Ya? Eso era como para complementar y para ir cerrando. Y la actividad es la siguiente. Un segundo, mi computador de nuevo está lento, no sé qué pasa. Tienen que leer esto de su libro, ¿ya? Análisis de texto historiográfico, ¿ya? Texto 1, Un mundo sin petróleo. Texto 2, Los desafíos de la energía. Y el texto número 3, Avances tecnológicos y emisión de gases contaminantes. Leen estos 3 recursos y me responden las 3 preguntas que están por acá, caballeros y señoritas. Primero, señala cuál es el tema central de cada artículo. Obvio, son jóvenes de cuarto medio, súper sencillo. 2. Relaciona los documentos, establece a lo menos 2 aspectos o elementos comunes entre los 3 textos, que está conectado el tema del petróleo, la energía y los gases contaminantes. Y emite tu opinión en relación a los desafíos globales. Yo opino que podría, o propuestas también, maravilloso escuchar propuestas de cómo poder solucionar estos problemas y desafíos medioambientales mundiales, ¿ya? Eso es el primer tema. Y a siguiente clase vamos a seguir con algunos desafíos como el tema de la desigualdad, la pobreza, tratar algunas enfermedades como el VIH y otros temas también significativos que son parte de problemas y desafíos de la globalización, ¿ya? Muchas cosas a favor de la globalización: economía interconectada, internet, sociedad del conocimiento, cultura, avance científico, y muchas problemáticas como calentamiento global, cambio climático, efecto invernadero, y depender de energías no renovables, ¿ya? Eso fue lo de hoy día, caballeros, señoritas. Cualquier duda o consulta me escriben, ¿ya? Que estén muy bien. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.